Bien, entonces recordarles que vamos a continuar con el segundo sermón de la nueva serie titulada La sabiduría de Jesús expresada en parábolas, donde cada semana veremos desde los evangelios una o más parábolas. Así que hoy día seguimos con el segundo sermón entonces de la serie, la sabiduría de Jesús expresada en parábolas. Entonces, esta serie justamente veremos cómo desde los evangelios Jesús le enseña a sus discípulos para por medio de imágenes creadas desde lo cotidiano poder cambiar alguna visión errónea del mundo por una de las verdades del reino de Dios, las cuales tienen tal poder transformador que no te dejará más opción que movilizarte hacia una acción o hacia un cambio. Y la semana pasada vimos la parábola de la semilla de mostaza y la levadura que nos desafiaron mostrándonos cómo lo que parece insignificante puede crecer en gran manera y dar mucho fruto, tal como el Evangelio lo ha hecho y lo sigue haciendo. Y hoy veremos la parábola de la luz del mundo y la sal de la tierra, donde el llamado será como la sal de la tierra a impedir el proceso del decaimiento social y como luz del mundo a repeler y disipar la oscuridad de este mundo por medio de la luz del Evangelio. Pero antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta para meditar en el día de hoy. ¿Estoy siendo realmente sal y luz en mi entorno? ¿Estoy siendo realmente sal y luz en mi entorno? Así que vamos a orar al Señor para que Él sea guiándonos en la reflexión de hoy. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por poder compartir, Señor, estas parábolas y la sabiduría, Señor, que tú nos transmites a través de esta. Padre amado, te queremos pedir que tú seas desafiándonos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y en nuestra manera de actuar, de tal manera, Señor, que podamos encarnar los principios del reino de Dios, Señor, y poder desechar, Señor, los principios y valores de este mundo que van en contra de tu voluntad. Así que, Señor, te pedimos, Padre, que tú puedas hablar a lo profundo de nuestro corazón hoy día, Señor, y que nos puedas desafiar poderosamente. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y ahora para hacernos una idea visual de estas dos parábolas, les voy a mostrar un extracto que es proporcionado por el ministerio La Fe Viene por el Oír, de la porción de Mateo 5 del 13 al 16, que desde ya le pido que puedan buscarlo en sus Biblias para que puedan seguir este pequeño extracto de video junto con la lectura. Así que vamos a ver, para hacernos una idea del contexto en el que Jesús nos está hablando, de una manera visual. Y quiero agradecer nuevamente al Ministerio La Fe Viene por el Oír por compartirnos este material. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Bien, entonces los animo a que tengan abierto Mateo 5 del 13 al 16 y comencé diciéndoles que estas parábolas se pueden resumir diciendo que como la sal tenemos este llamado a prevenir el deterioro de la sociedad y como la luz llamados a iluminar en medio de la oscuridad o maldad con el Evangelio. Así que si hay algo con lo que quiero que se queden hoy día en la mente como una manera de resumir esta parábola es
Como sal estamos llamados a prevenir el deterioro de la sociedad y como luz estamos llamados a iluminar en medio de la oscuridad o la maldad con el Evangelio. Y esto está íntimamente ligado con marcar la diferencia entre el reino del Dios al cual perteneces y el reino de este mundo en el cual vivimos pero del cual no somos parte. Tal como las bienaventuranzas nos dejan muy en claro qué es el contexto de estas dos parábolas. Por lo que me gustaría comenzar con la primera imagen que dice, ustedes son la sal de la tierra. Y para eso primero quiero mencionarles que en su contexto original este relato se da en un marco de persecución cada vez más inminente. Por eso Jesús les prevé enfáticamente en su última bienaventuranza en el Sermón del Monte, diciéndoles que serían perseguidos por causa de la justicia. Y como la sal es pequeña y a veces puede ser un poco insignificante, es posible que los cristianos oyentes de este tiempo se hubieran sentido así, al compararse con el tremendo imperio romano, específicamente con sus religiones, el judaísmo y el resto de las religiones paganas de la época. Pero es importante recordar que unos gramos de sal pueden causar un tremendo impacto, cambio y influenciar más de lo que aparenta. Y no sé a cuántos de ustedes le hayan pasado que cocinando echaron un poquito más de la sal que pensaron y efectivamente se siente el gusto a sal. Por lo tanto, así también los cristianos, aunque pocos, pueden influenciar la sociedad para bien. De hecho, Jesús sabemos que transformó el mundo con 12 apóstoles, lo que también nos enfatiza la parábola de la semilla mostaza, que siendo la más pequeña se transforma en el mayor de los árboles donde los pájaros ponen sus nidos. Por otra parte, la sal hoy día sabemos que es barata y por lo tanto quizás de poco valor, pero también sabemos que sus características sobrepasan el valor quizás comercial de la sal. Además, en los tiempos de Jesús la sal era un preservador, ya que no existían los refrigeradores y aún hoy en día podemos reconocer ese uso en la sal, y aquellos que hayan probado el charqui sabrán a lo que me refiero. Entonces, así como las cosas sin sal se echan a perder fácilmente, esta sociedad sin sal está destinada a seguir pudriéndose. Y debo aclarar que es una mentira del enemigo el hacernos creer que por nosotros mismos no tenemos valor, o que solo cuando estamos en grandes masas como cristianos podemos marcar la diferencia, ya que cada uno de nosotros en forma individual y también grupal somos agente de cambio en nuestros hogares, en nuestro entorno de trabajo, lugar de estudio, en nuestra familia, en nuestro vecindario, ya que tenemos el poder transformador del Evangelio, las buenas noticias de salvación que traen redención y perdón a través de Cristo. Y de hecho, Robert Bellah, que es sociólogo y profesor de Berkeley en Estados Unidos, en la revista norteamericana titulada Psicología de Hoy, dijo lo siguiente, cito, no debes subestimar la importancia del pequeño grupo de personas que tienen una visión de un mundo justo y amable, ya que la calidad de la cultura puede ser cambiada cuando un 2% de las personas tienen una nueva visión. Y aunque los cristianos en Chile somos más de la mitad de la población, parece que la mayoría de los cristianos han caído en un pesimismo y conformismo, llegando a creer la mentira que el enemigo nos ha vendido de que no podemos influenciar la sociedad corrompida, favoreciendo así el decaimiento de la sociedad y el avance de la maldad, debido a que creo que hemos fallado en nuestra misión de ser sal y luz. Ahora, la sal como compuesto es súper sólido y nunca pierde su salinidad. Por lo tanto, como cristianos debemos reflejar ese sólido vínculo con Cristo y no perder nuestra salinidad ni unidad, ya que si se disipa o disminuye nuestro vínculo con Jesús, inmediatamente la influencia que podemos tener en la sociedad se diluye. Y eso sería equivalente a perder la salinidad de la sal, ya que si nos alejamos de Cristo, de la palabra de Dios y de su comunidad, no solamente va a afectar nuestro entorno de mala manera, sino que nos afectará a nosotros mismos. Por lo que déjame preguntarte, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo están tus tiempos de intimidad con el Señor?
¿Cómo está la lectura diaria de la palabra en tus hogares? Porque si la sal pierde la salinidad, no sirve y por lo tanto no tendrá ningún impacto, como nos dice el versículo 13, será expulsada y pisoteada por los hombres. Ya que la influencia de los cristianos está en la diferenciación con el mundo y no con la similitud a este, que es lamentablemente la tendencia actual de muchas iglesias e incluso de algunas diócesis anglicanas en el mundo. Pero sin una distinción o diferenciación con el mundo, se es inútil, como nos dice el texto de hoy, porque si la sal se ha vuelto insípida, ¿cómo o con qué se hará salada otra vez? Por lo tanto, debemos impregnar la sociedad y rehusarnos a ser moldeados por esta, reteniendo las convicciones y valores cristianos, teniendo un estilo de vida que refleje el reino de Dios, porque de otra manera no tendremos ningún impacto en la sociedad ni en nuestro entorno, lo cual creo que es vital, especialmente en tiempos en los que nuestro país se está redefiniendo y en los que se va a redactar una nueva constitución para Chile. Por eso esta parábola nos desafía a ser la sal de la tierra, lo que apunta directamente a nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Si se fijan, nos está diciendo no lo que debemos hacer primero, sino que nos está diciendo cómo debemos ser. Nos está apuntando a nuestra identidad. Ser sal es algo que somos, no es algo que hacemos. Ahora, la segunda imagen nos dice, ustedes son la luz del mundo. Y qué increíble es que la misma luz del mundo, Cristo, nos diga que nosotros también somos luz del mundo, al permitir que sea Él quien brille a través nuestro, tal como cantamos el himno del principio, brilla en mí, brilla a través de mí. Miren lo que dice Primera de Juan 1 del 5 al 7. Primera de Juan 1 del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que lo anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces la interpretación más obvia de la luz es la santidad y la verdad de Dios, que tenemos en Cristo y que conocemos por medio de su palabra. Y esta verdad debe iluminar en medio de la oscuridad, trayendo redención, trayendo libertad en medio de las tinieblas. Y de hecho el pasaje o parábola nos dice algo que es más o menos obvio. Fíjense en el versículo 24 de Mateo 5. Nos enfatiza que una ciudad sobre un cerro iluminada brillará de noche con gran esplendor, lo que nos recuerda el propósito por el cual Dios escogió a Israel para ser luz para todas las naciones, lo cual sigue siendo el llamado para sus discípulos. Ellos tienen la luz de Cristo, lo cual debe haber tenido un tremendo impacto para el judío en ese tiempo, quien todavía tenía las esperanzas puestas probablemente en la ciudad de Jerusalén y en la tierra física y no en la celestial, a la cual creemos que Jesús está apuntando. Entonces los luminares son las personas y no los edificios. Por lo tanto, la luz de Cristo no solo debe brillar cuando estamos entre las cuatro paredes del templo, sino que en todo lugar y en todo momento. Y no sé si recuerdan que durante el estallido social nos rayaron la iglesia y pusieron la única iglesia que ilumina es la que se quema. La única iglesia que ilumina es la que arde con fuego. Y la verdad es que ese mensaje que nos rayaron en la iglesia no era un mensaje bonito ni de bendición, pero creo que efectivamente, si nosotros arde nuestro corazón por Cristo, nuestra iglesia va a seguir iluminando y impactando todo nuestro entorno. El solo hecho que hayan querido rayar la iglesia para marcar eso, creo que habla del impacto que como iglesia estamos teniendo.
Por eso esta parábola hace explícito el hecho que la luz que tenemos no debe ser ocultada, no debe ser escondida, no debe ser camuflada o retenida egoístamente, sino que debe ser compartida con todos, ya que el Evangelio debe ser proclamado y vivido en todo momento y lugar, sabiendo que el testimonio de una vida piadosa, no perfecta, pero una vida saludable en la fe, es como una luz resplandeciente en medio de la oscuridad, ya que hemos sido llamados, como también nos menciona 1 de Pedro 2:9, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Por eso este año queremos retomar y potenciar el discipulado uno a uno entre los miembros de nuestra iglesia y abrirlo a personas nuevas, para que podamos cumplir la gran comisión que Dios nos dio y la misión que Dios nos está encomendando a través de estas dos parábolas. Entonces, en el lenguaje actual, Jesús nos está diciendo que los cristianos somos radicalmente opuestos al mundo, así como el blanco del negro o el aceite del agua, ya que, como nos decía el pasaje anterior, Dios está llamando un pueblo para sí mismo que debe ser diferente de la cultura predominante que lo rodea, es decir, ser santos como Él es santo, apartados y consagrados para Él, marcando la diferencia con la fe. Entonces, así como el mundo se está descomponiendo y oscureciendo con sus prácticas corruptas e ideologías perversas, por otra parte, los hijos de Dios debemos ser sal que preserva y sana, y debemos ser luz que ilumina y hace retroceder la oscuridad, lo que implica que nosotros tenemos una gran responsabilidad a los ojos de Dios, ya que Cristo mismo nos está diciendo que los cristianos debemos penetrar o impregnar la sociedad no cristiana de tal manera que la luz de Cristo se transmita, o sea, visibles para toda la sociedad, en palabras y obra. Que la sal se inmiscuya, se infiltre, impregne este mundo para evitar su descomposición, tal como pasa con la carne, sabiendo que estos dos elementos que utilizó Jesús son muy efectivos para cambiar el ambiente en el cual son introducidos, ya que, como hemos dicho, la sal previene la descomposición bacterial, o en este caso, previene el avance del mal en la sociedad, y la luz disipa fácilmente la oscuridad, promoviendo la propagación de la bondad del Evangelio. Por todo esto, Jesús asume que los cristianos somos agentes de cambio, que podemos y debemos influir en nuestra sociedad. Y creo que el mundo cristiano en este tiempo se ha equivocado al reducir lo que le han llamado la agenda moral, acotándola solo a un par de temas pequeños y muy específicos. Creo que como cristianos la agenda, si quieren, moral, tiene que cubrir todos los aspectos de la sociedad, no solo la sexualidad, no solo áreas muy específicas, sino que debemos ser un ejemplo y nosotros poder compartir la fe en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra sociedad, y no solo levantar la voz en algunos muy específicos y pequeños, sino que en todo. Pero si la casa está oscura en la noche, no tiene sentido culpar la casa. La pregunta es: ¿dónde está la luz? Y si la carne se daña y pudre, tampoco tiene sentido culpar la carne, porque esto es lo que las bacterias harán al estar libres. La pregunta es: ¿dónde está la sal? Por lo tanto, John Stott, autor y pastor anglicano que ya falleció hace algunos años, dice que no tiene sentido culpar la sociedad por su descomposición y corrupción. Esto es lo que sucede cuando el mal de los hombres es desenfrenado y sin restricción. La pregunta que realmente debiéramos hacernos es: ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la luz de Cristo que ha designado como tal? Entonces las Escrituras nos afirman que las personas y las sociedades pueden ser cambiadas por el Evangelio, aunque esto solo permita frenarlos o mejorarlos hasta que Cristo venga, cuando todo será hecho nuevo y perfecto.
Ahora, como ya he mencionado, muchas iglesias han caído en un pesimismo y conformismo que los ha llevado a creer que la sociedad es una bola de nieve o una avalancha o una planadora que ya no puede ser detenida, pero la verdad es que tanto en la Biblia como en la historia universal podemos encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres que impactaron su sociedad en los distintos contextos en los que les tocó vivir. Déjenme mencionarles solo algunos ejemplos. William Wilberforce, quien debido a sus convicciones cristianas como anglicano en Inglaterra, luchó por abolir la esclavitud en su país. Lo mismo el pastor Martin Luther King en su lucha en Estados Unidos por los derechos de la comunidad afroamericana. O Felicity Houghton, misionera anglicana quien inició el grupo bíblico universitario en Chile, impactando a varias generaciones de jóvenes universitarios, algunos de ellos presentes hoy en día. O Harriet Tubman, quien debido a sus convicciones cristianas luchó por la liberación de esclavos afroamericanos en Estados Unidos, habiendo sido ella también una esclava. Incluso puedo mencionar a mi tatarabuela Seferina de Álvarez, quien aparece en el himnario de la Iglesia Evangélica Pentecostal como la fundadora del grupo de las Dorcas en Chile. Grupo que hasta el día de hoy en la Iglesia Evangélica Pentecostal impacta y capacita a muchas mujeres. Pero no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno escucha a estas grandes hombres y mujeres en la Biblia o en la historia, uno se pregunta, ¿cómo puedo hacerlo yo en mi contexto o en mi realidad? Y para eso me gustaría mencionarles 6 herramientas que justamente el autor John Stott sistematizó a la luz de las Escrituras y de su cultura. La primera herramienta que tenemos es la oración, y es una arma poderosa. 1 Timoteo 2 del 1 al 4 dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y creo que todos los que estamos aquí sabemos el poder de la oración, cómo la oración es dinamita, ya que cada vez que oramos por otros podemos ver cómo Dios responde a su tiempo y cómo la gente en Chile aún está dispuesta a que oremos por ellos, sabiendo que en la historia ha habido sociedades y culturas enteras que fueron afectadas cuando personas comenzaron a orar. Por ejemplo, el avivamiento de 1909, que trajo una oleada de grandes conversiones a Chile, donde la gente pasaba por fuera de las iglesias y se convertía y se arrodillaba en arrepentimiento delante del Señor. O un grupo que algunos jóvenes, líderes de jóvenes del sector oriente de Santiago, comenzamos a orar juntos, le llamamos Uno en Cristo, y eso generó de que se formara el MOU, que es el movimiento urbano, las misiones Oriente Urbana, que está enfocada en el sector alto de Santiago, y eso luego implicó que se fueron sumando más comunas, y hoy en día se habla por una fundación, por el Renacer de la Pasión, que está motivando al evangelismo y a la capacitación de jóvenes en todo Chile. Y eso partió simplemente con un grupo orando. Segundo, tenemos el evangelismo, que tiene poder en sí mismo. Romanos 1:16 nos dice, a la verdad no me avergüenzo, o si quieren no me decepciono del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y todos nosotros hemos experimentado el cambio que el Evangelio ha logrado en nosotros y lo hemos visto en otras personas también. Tercera herramienta es el ejemplo de vida, ya que los humanos somos imitadores por naturaleza. Debemos predicar con el ejemplo y dejar de ser padres gaticas que predican y no practican. Por lo que cada vez que aplicamos los principios bíblicos a nuestra vida y que los moldeamos en nuestra familia, estamos impactando a una sociedad y a una ciudad donde pareciera que la familia y el matrimonio no son lo más importante o no están por sobre el trabajo o el placer. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. La cuarta herramienta son los argumentos. Vivimos en una democracia,
donde las decisiones dependen del acuerdo y a su vez eso depende del consenso. Y este último se logra, en algunos casos, por los argumentos. De hecho, Martin Luther King, cuando estaba justamente peleando por los derechos sociales en Estados Unidos, dijo lo siguiente: la moralidad no puede ser legislada, pero el comportamiento puede ser regulado. Las leyes no pueden cambiar el corazón, pero pueden restringir a los desalmados. La ley no puede hacer que mi empleador me quiera, pero puede evitar que se rehúse a contratarme por el color de mi piel. Por eso estamos llamados a conocer la Biblia, a defender la fe y a conocer los argumentos que las Escrituras nos dan para sustentar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. En esa misma línea, 1 Pedro 3:15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Quinto es la acción. Es decir, todos somos llamados a ser ciudadanos responsables y Dios nos ha llamado para servirle aquí en este mundo. Por lo que debemos tomar acción frente a las injusticias con una voz pacífica pero clara, levantando la voz con respeto pero con mucha firmeza. Y por último, la sexta herramienta es el sufrimiento. Es decir, estar dispuestos a sufrir por lo que creemos, lo cual es una de las pruebas de nuestra autenticidad como cristianos, ya que el ser sal y luz de la tierra tiene un costo y lo más probable es que implique persecución, exclusión, insultos y burlas, como hemos visto en este último tiempo y como todos aquellos que han dado este paso de ser agentes de cambio en su fe han experimentado, partiendo por Jesús mismo, quien es el mayor ejemplo. En conclusión, debemos arrepentirnos, creo, de dos cosas. Primero, de las cosas en las que hemos cedido, olvidando que Cristo es Señor y que estamos bajo su reino y no el de este mundo que muchas veces nos atrae grandemente. Segundo, debemos arrepentirnos de nuestro pesimismo, ya que Jesús nos está desafiando a creer que efectivamente podemos impactar nuestra sociedad con el Evangelio, el cual tiene el poder en sí mismo. Pero además debemos reconocer que Jesús nos está desafiando a que voluntariamente nos ofrezcamos como agentes de cambio para su reino, para que seamos su nueva comunidad renovada en Cristo por el Espíritu Santo, para ser su sal que va a prevenir la descomposición social y su luz para brillar en la oscuridad y disiparla, sin caer en excusarnos porque somos pocos, porque parecemos insignificantes, sino más bien reconociendo que este cambio parte por nuestros hogares. Bueno, en realidad parte por nuestros corazones. Luego nuestros hogares, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros colegas, incluso las autoridades. Para finalizar, me gustaría concluir con una cita también del autor John Stott, que creo que engloba muy bien lo que estamos compartiendo hoy día. Y la cita es la siguiente: yo solo soy uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo, y lo que debo hacer, por la gracia de Dios, lo voy a hacer. Déjenme repetirla. Yo soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer, por la gracia de Dios, lo voy a hacer. Entonces déjame preguntarte nuevamente: ¿estás siendo realmente sal y luz para tu entorno? ¿Estás siendo realmente sal y luz para tu entorno? Oremos. Padre amado, si no fuera por tu luz, nosotros permaneceríamos en oscuridad. Si no fuera, Señor, por tu obra sanadora, purificadora en nuestros corazones, seguiríamos en la perversidad y en la pudredumbre de nuestros pensamientos humanos y mundanos.
Señor, te damos gracias de que esta labor que tú nos estás llamando a hacer, tú la estás haciendo nosotros primero. Es tu luz la que nos está iluminando. Es tu evangelio el que nos está transformando. Es tu palabra en la que nos está animando a no conformarnos a este mundo, sino que ser renovada nuestra mente con tu palabra. Señor, ayúdanos a no creer la mentira que porque somos una iglesia pequeña de 40, 50, 70 personas en una ciudad de 600.000 personas, no podemos hacer ningún impacto. Señor, ayúdanos a recordar de que tenemos un mensaje poderoso, un mensaje de esperanza en medio de la incertidumbre que la gente sigue viviendo en medio de la pandemia. Señor, en medio de esta tercera ola que mencionan, que es de la salud mental, ayúdanos, Señor, a poder recordar y recordarle a las personas que hay un Dios bueno que no te abandona, que te acompaña y que te promete una vida eterna y una vida plena en Él. Una paz que excede todo entendimiento, un contentamiento en medio de las dificultades y una fortaleza para enfrentar el sufrimiento que ninguna otra ideología, ninguna otra religión puede lograr. Padre amado, ayúdanos realmente a que dejemos que este impacto comience en nuestros corazones, de tal manera de que podamos transmitir eso en nuestras familias, con nuestros familiares, en nuestros vecindarios, con nuestros colegas y en todo lugar en los cuales tú nos lleves, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, a ser agentes de cambio para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.